Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento que se transmite por el canal de YouTube. Este día vamos a estar hablando de una de las obras que nos da mucho así intriga y al mismo tiempo nos da ese morbo psicológico de los personajes, pero de modo que nos da miedo. Estamos hablando de la obra de Drácula, de Bram Stoker, que la habíamos dejado, la habíamos dejado ahí un poco en el abandono porque acabamos de terminar la semana de Destellos de Luz. Y esta semana vamos a retomar el libro Drácula, por lo que si ustedes tienen el libro, pueden ir a su estante en donde pueden sacar la obra y leer conmigo. Antes de comenzar, les quiero invitar a que puedan tener ese contacto conmigo a través de las diversas plataformas que tenemos. Ustedes ya en las plataformas, es Facebook, Twitter, Instagram, también está TikTok, y están las plataformas más cercanas, que es WhatsApp y es Telegram, a través del número 7351-8586, donde ustedes pueden escribirme y me pueden comentar al respecto de algo que ustedes estén interesados que nosotros leamos o tengan como un momento o una lectura en análisis para que también nosotros podamos desglosar en sí la historia o desglosar lo que ustedes estén interesados en conocer. Así que lo pueden hacer a través de estas plataformas, en las redes sociales y también cada semana nosotros acá en el canal de YouTube tenemos nuevas aventuras y estas aventuras las estamos subiendo constantemente, donde estamos visitando lugares donde ustedes pueden conocer y pueden pasarla divertido. Entonces, pero este día vamos a hablar del libro Drácula de Bram Stoker, dando como un preámbulo de lo que hemos hablado. Llevamos hasta ahorita, con este serían 7 capítulos de que hemos estado hablando de Drácula y estamos utilizando la colección de Brontes SL, en la cual es de pasta dura, decimos que digamos no tiene ningún dibujo y tampoco tiene ninguna caricatura, no tiene ninguna ilustración y que ha sido traducida al español porque la historia original está en inglés, pero como no, o sea, yo no puedo inglés, no les puedo decir, miren, vamos a hablar o vamos a leer en inglés. Entonces, estamos utilizando esta versión, esta edición de Brontes, pero en cada uno de sus países pueden tener distintas versiones. También hay otra versión donde hay dibujos, también hay infografías, creo que le llaman, en donde han representado, ¿verdad?, los personajes o los acontecimientos o los sucesos, los hechos de la historia. Entonces, y los han presentado así. Entonces, es otro tipo de edición la que ustedes también pueden tener. Entonces, hemos estado hablando que Drácula, sabemos que es muy famoso el castillo de Drácula. Entonces, pero en sí la historia no está referenciada al castillo, sino que es la historia de Jonathan Harker, que es como es un abogado que va a hacer un proceso en el castillo de Transilvania, allá en Transilvania, y se encuentra con Drácula, que es el personaje que, digamos que al que va a hacerle esos negocios. Entonces él hace un trato con Drácula y le dice de que se tiene que quedar cierto tiempo haciendo trámites y en el castillo. Pero la historia en sí tiene esta característica muy singular que es como un diario. Entonces cada día lo va narrando la persona, el autor, digamos, en este caso, el personaje que, digamos, ha escrito la narrativa. Entonces cada día, digamos, van tomando acontecimientos y van escribiendo los sucesos, yo consideraría más importantes de la narrativa o de la historia que ha vivido el personaje, y nos va contando en sí qué momentos ha transcurrido, qué es lo que le ha pasado en el castillo, qué es la cosa que él no entiende o que no comprende. Y habíamos hablado también de que él ya se había dado cuenta, el personaje tiene conciencia de que ha sido atrapado por el conde Drácula. Y
él es su prisionero. Entonces, en la psique del personaje de Jonathan Harker, dice de que tiene miedo de que, bueno, ya descubrió de que es una persona que donde no puede confiar porque no cumple con los tratos, porque tiene, digamos, ve que no come, que solamente en la noche se desvela y da muchos elementos característicos de la novela gótica en sí y que es muy interesante en la narrativa. Pero nosotros nos habíamos quedado en uno de los capítulos que es muy singular en la historia porque aparece bueno, aparece en el capítulo 6, en el diario de Mina Munray, en donde aclara y está contando lo que le sucede a Lucy cuando va a encontrarse supuestamente a la estación con este personaje que la viene a visitar. Y además de eso, continúa con el otro diario, que es el diario del doctor Stewart, en donde plantea a un personaje que para mí es muy interesante este tipo de personaje porque aparece con características, eh, podríamos decirlo como una característica de locura. Sin embargo, tiene un comportamiento bastante extraño porque nosotros hablábamos la vez anterior de que este personaje, digamos, está en un manicomio. La situación es que está en un manicomio, pero él le dice al doctor, el doctor Stewart, no, al doctor Seward, que le dé mascotas para criarlas. Entonces se da un acontecimiento muy raro y que a mí me parece también curioso, que se trata de criar mascotas. Y decía que al inicio estaba criando moscas, luego le pide arañas y estas moscas se comen las arañas y así sucesivamente. Entonces las arañas se comen, no me acuerdo qué más se comían. Ah, a las aves, a las aves. Al revés, las aves se comen las arañas se comen las moscas. No, por eso. Entonces es una cadena de, que les mencionaba, en donde se va, digamos, creando una cadena alimenticia y a mí me parece muy curioso en ese sentido de que, digamos, él le pide un animal para criarlos y luego eso hace una producción, entonces y así va esa cadenita. Entonces nos habíamos quedado en ese capítulo y ahora vamos a continuar con el capítulo que prosigue a continuación. Que, como decimos, estamos hablando acerca de los diarios. Entonces nos habíamos quedado en el capítulo 103 y vamos a comenzar a hablar acerca del diario de Mina Munray. En el diario de Mina Munray aparece y acontece que se fecha en el día 26 de julio y dice así: me siento intranquila y alarmada escribir en este diario. Parece tranquilizarme. Es como si conservara conmigo, pues no sé nada de él desde hace mucho tiempo. Ayer, el siempre tan amable señor Homskin me remitió una carta suya porque ya la había escrito antes preguntándole si había tenido noticias de él. Así que mandó esta carta, sola al recibirla. Tan solo son unas líneas que ha escrito desde el castillo del conde Drácula diciéndome que ya regresaba. No aparece de Jonathan, no parece de Jonathan, no las comprendo y eso me intranquiliza. Además, Lucy, aunque está muy bien de salud, vuelve a pasearse sonámbula por las noches. Su madre me lo ha contado y hemos decidido que yo, sin ningún peligro de la señora Wenstenram, dice, subirse a los tejados de la casa, andar junto a los alcantilados y precipicios y luego, súbitamente, despertarse y cae al vacío con un grito de desesperación que resuena por todas las partes. Pobrecita, debe de estar tan obsesionada por su hija y me ha confesado que su marido, el padre de Lucy, hacía lo mismo. Se levantaba por las noches, se vestía y salía, siempre que nada se lo impedía. Lucy se casa el próximo otoño y anda preparando su ajuar y buscando una casa.
La comprendo muy bien, pues yo estoy haciendo lo mismo, con la diferencia de que Jonathan y yo comenzaremos nuestras vidas de una manera más sencilla. Ambos tendremos que trabajar para vivir. El señor Holwood, el honorable Arthur Holwood, el único hijo de Lord de Godalming, estará aquí muy pronto y cuando pueda dejar Londres, pues su padre está muy delicado de salud. Y me parece que Lucy está contando los días, las horas, los minutos que quedan para que llegue el amor de su vida. 27 de julio. Sigo sin saber nada de Jonathan. La intranquilidad puede conmigo. Deseo tanto que me escriba. Me conformo con tan solo una línea. El estado de Lucy es cada día es peor cada día. Me despierto todas las noches cuando la oigo andar por el cuarto. Por suerte no hace frío y así al menos no corre peligro de correr alguna pulmonía. Sin embargo, esta ansiedad y el presentimiento de que van a despertarme en cualquier momento está empezando a afectarme y cada vez estoy más nerviosa. Gracias a Dios que la salud de Lucy está perfectamente. Lucy está desolada por esta situación, pero la preocupación no afecta a su belleza. Está un poco más gordita y sus mejillas tienen un lindo color rosa. Ha perdido ese aspecto anímico que antes tenía. Rezo porque continúe igual. Si ustedes se fijan aquí, aparece también otra característica del personaje. En el caso de Lucy, vemos que ella padece de un sonambulismo. Entonces, si ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque según lo que yo entiendo, es que, bueno, no nos ha dicho todavía, no le puedo decir, pero ella tiene como este momento de sonambulismo en donde, digamos, sale de su cuarto, camina digamos, por las calles, por el patio, y el miedo que tenía la mamá es que se despertara o que cayera en un acantilado, porque imagínense subirse a un techo, o sea, un sonámbulo, o sea, y entonces ese era el miedo. Y eso es lo que pasa el día 26. Y el día 27 habla también sobre ese acontecimiento que a ella le da esa preocupación porque, digamos, ya se van a casar y también ella está haciendo los preparativos y al mismo tiempo también ve que el estado anímico de ella le ha cambiado, pero dice que la ve más gordita y como digamos, con las mejillas más rosadas. El 3 de agosto, otra semana sin noticias de Jonathan. Ni siquiera el señor Homsky no sabe nada. Sé que ha vuelto a escribir, pero que esté enfermo. Releo su última carta constantemente y sigue habiendo algo en ella que no me convence. No es por nada su estilo, pero a cambio no cabe la menor duda de que se trata de su letra. El sonambulismo de Lucy no ha sido tan exagerado como la semana anterior, aunque observo en ella un raro ensimismamiento que no me gusta. Hasta dormida parece vigilarme. Cuando se levanta, en su sueño intenta abrir la puerta y al encontrarse cerrada, recorre de un lado a otro la habitación en busca de la llave. 6 de agosto. Han pasado 3 días más y sigo sin noticias. Esta incertidumbre me tiene angustiada. Si al menos supiese dónde escribirle o dirigirme, me tranquilizaría. Nadie sabe ni una sola palabra de Jonathan desde su última carta. Solo queda pedirle a Dios que me conceda fe y paciencia. Mi amiga Lucy está más excitable que nunca, aunque por los demás no me preocupa, pues lo veo bien. Anoche hizo un tiempo espantoso. Los pescadores predijeron tormenta. Tengo que fijarme, a ver si aprendo algo de los signos del tiempo. Hoy el cielo está gris mientras escribo, nubes oscuras impidiendo que la luz salga. En todo aquello que miro predomina una tonalidad grisácea.
excepto la hierba que se conserva en su verde intenso. Nubes grises coloreadas por la presencia del sol en el extremo. Se enciernen sobre un mar plomizo en el que los bancos de arena se extienden como 5 enormes dedos de idéntico color. El mar invade la orilla en sus estruendosas olas. La niebla se extiende levantándose. En el horizonte se disipa la gris bruma. Todo es inmenso. Las nubes se amontonan unas encima de otras, cual gigantescas rocas, y sobre el mar corre un viento sordo que vaticina un trágico final. A ambos lados de la playa se ven figuras borrosas que en ocasiones, entre nieblas, parece un hombre como árboles que caminan. Por ahí llega el viejecito señor Samles, y por el modo en que se quita el sombrero, comprendo que desea hablarme. El cambio que ha experimentado el anciano me ha convencido. Ahora parece algo compungido. Nada más sentarse a mi lado, me dijo muy suavemente: quiero decirle algo, señorita. Puede ver rápidamente que está muy nervioso. Así que para tranquilizarle un poco, cogí su arruga mano y le supliqué que hablara sin temor. El viejecito dejó su mano sobre la mía y me dijo: señorita, temo haberle escandalizado por todos mis comentarios sobre los difuntos, pues hablaba en broma. Deseo que le tenga en cuenta cuando yo ya no esté en los vivos. A nosotros los viejos con un pie en la tumba no nos gusta hablar de ellos, ya es que nos asusta algo que veamos tan cercano. Me siento muy triste. Quizás se deba a este viento sordo que trae consigo penas, calamidad, tristeza y corazones apenados. Escuche, escuche, exclamó de repente. Hay algo que en ese viento suena, huele y sabe a muerte. Se respira ese aire. Siento que se acerca. Señor, permite que yo le responda alegremente cuando vengan por mí. El anciano alzó los brazos devotamente, quitándose el sombrero, y mientras movía los labios como si rezara, al rato de estar en silencio, se levantó y estrechó la mano, me bendijo y diciéndome adiós, se alejó con su fiel y leal cojera. Aquello me trastornó bastante. Me alegro ver al guardacosta con los anteojos de largo alcance y debajo del brazo. Se paró a hablar conmigo y como hace normalmente, pero sin perder de vista, un extraño barco. No lo distingo bien, me dijo. En apariencia es un buque ruso, pero se balancea de una forma muy rara, como si no supiese qué rumbo tomar. Parece que ven cómo se avecina la tormenta y no han decidido qué hacer, si seguir al norte o parar aquí. Fíjese, lo dirigen de una forma bastante extraña. Cualquiera diría que nadie lleva el timón. Las ráfagas de viento lo llevan de un lado a otro. Bueno, mañana a esta misma hora tendremos noticias de él. Entonces, si ustedes se fijan, Lucy ya también nos está dando un precedente del barco que había aparecido anteriormente, en donde decía de que el conde había transbordado un barco en donde supuestamente llevaba la tierra y los ataúdes, y viene para el sitio donde está Lucy. Entonces, Lucy también ya eh, o sea, Mina Murray nos da en su diario una antesala de lo que ha sucedido con el barco. Entonces, pero eso es el 6 de agosto. Ahora nos vamos a introducir al capítulo 7, que se titula Recorte del Graf 8 de agosto, pegado en el diario de Mina Murray. Es decir que, como recordemos que estamos leyendo un diario, entonces eso es lo que encuentran en el diario de Mina Murray. Dice: de nuestro corresponsal en Whitby. Acabamos de sufrir la peor tormenta de estos últimos años, la cual ha traído consigo extrañas y singulares. Hacía bochorno, hecho de momento, nada normal tratándose del mes de agosto. El sábado hizo un tiempo magnífico y ayer,
gran cantidad de excursionistas domingueros vinieron a visitar los bosques de Mulgrave, la bahía de Robin Hood, el molino de Ring, los pueblecitos pesqueros de Ridgewich, Steiner y los alrededores de Whitby. Los vapores Emma y Scarborough recorrían de punta a punta la costa, llevando así y a media tarde el guardacosta y un viejo pescador del pueblo ya anunciaban la visita de ciertos nubarrones que venían del norte y predijeron una inmensa tormenta. Al anochecer, el viento se calmó y a la medianoche, una fuerte tormenta. Un calor bochornoso. El viento cesó. Ese acobijo genera un lienzo que parece a la tormenta y que tanto afecta a la persona más sensible. En el mar se veían pocas luces, pues incluso los pesqueros que normalmente navegan pegados a la costa mantenían su rumbo mar adentro. Se veían solos, algún pesquero. La única embarcación visible era una goleta extranjera con todas las velas desplegadas, que al parecer navegaba hacia el norte. La Mérida y la ignorancia de sus oficiales fue tema de debate por muchos de los espectadores y desde las costas se le intentó avisar de que corrían un grave peligro antes de que oscureciese del todo. Lo vimos con las velas dando el guardaprazos mientras se balanceaba en el ondulante oleaje. Pero antes de las 10, la quietud del aire se hizo opresiva. El silencio se acentuó tanto que el balbido de una oveja o el ladrido de un perro podía oírse a la perfección. La banda de música del malecón ahora desentonaba en medio de aquel increíble y armónico silencio de la naturaleza. Pasada la noche se oyó un mónico silencio de la naturaleza. Pasada la medianoche, el mar por encima de las grandes nubes retumbaban aún débilmente de algún trueno. De repente, sin previo aviso, estalló la tormenta. Con una velocidad increíble, la naturaleza entera parecía entrar en convulsión. Las olas se levantaron con creciente furia y en pocos minutos adoptaron la forma de un rugiente y devorador monstruo. Olas de blancas crestas azotaban las playas arenosas frenéticamente y subían impacientemente por los arrecifes. Otros chocaban con los muelles, azotaban los faroles de ambos lados del puerto de Whitby. El viento y el trueno rugían con la misma fuerza e intensidad. Soplaban con tal furia que resultaba casi imposible mantener en pie aún si te agarrabas con fuerza de los postes metálicos. Se tuvo que evacuar el puerto inmediatamente para evitar que aumentara la calamidad de aquella noche. Para empeorar la situación, enormes bancos de niebla procedentes del mar cubrían rápidamente el malecón. Eran blancas, húmedas nubes que avanzaban como fantasmas, tan frías que no costaba de imaginar que esos espíritus de los difuntos y de los desaparecidos en el mar estaban ahí presentes, tocando con sus dedos mojados a sus hermosos hermanos vivos. Más de un poco apenado el pasar y verse envuelto por la espesa niebla sobre el mar presente en un espectáculo de luces por parte de relámpagos que eran seguidos por los truenos con los que el cielo temblaba bajo el ímpetu temporal. Hubo escenas de inconmensurables grandezas de su fascinante interés. El imponente mar lanzaba con cada una de sus olas grandes masas de espuma hacia el cielo. En la tempestad parecía arrebatar y elevar el espacio. De vez en cuando se podía ver un brote de pesca buscando cobijo muy raro. Muy rara vez veíamos unas blancas olas de algún pájaro marino que era azotado furiosamente por la tempestad. En la cima del acantilado más orientado y aún reciente estrenado reflector, barría con su luz la superficie del mar. Gracias a él, 2 botes de pesca lograron evitar el peligro
de estrellarse contra con las rompeolas, poniéndose a salvo en el puerto. Cada vez que esto ocurría, la multitud recibía con jubileo a las embarcaciones. El reflector no tardó en descubrir nuevamente una goleta que todas las velas desplegadas, al parecer la misma que había sido avistada aquella misma tarde. Si ustedes se fijan, también en el diario en el recorte de Daily Graph, que está pegado, digamos, es como que lo ha recortado y está en el periódico de Mina Munray. O sea, se describe el acontecimiento importante del barco. Y el barco es un elemento simbólico dentro de la historia porque recordemos que es el medio de transporte en donde venía Drácula. Entonces, todas estas situaciones o hechos que están sucediendo en la historia, que son narrados porque no tienen acción, sino que no son narrados, nos están diciendo, venía un barco en el mar y en el mar, había una situación un tanto extraña porque, digamos, había nubosidad, se sentía helado, habían tormentas, fuertes olas, estaba relampagueando y me imagino que trueno, ¿vea? Entonces, en ese sentido, se siente así como fantasmal, pero es la descripción que hace en sí ella. Bueno, él en el recorte. Y luego dice, entonces el reflector no tardó en descubrir nuevamente la goleta. Entonces el viento soplaba ahora en dirección al este y los curiosos que observaban desde el alcantilado se estremecieron al ver el terrible peligro que corría aquel navío. Entre este y el puerto se extendía el gran arrecife donde tantos buenos barcos habían zozobrado mientras el viento soplaba en la misma dirección. Era posible poder llevar de alguna forma al puerto. Faltaba ya poco para la pleamar, pero las olas eran tan enormes que podían verse los fondos arenosos. La galeta con las velas al viento avanzaba velozmente, que obviamente que encallarse en cualquier momento. Entonces apareció otra avalancha de bruma marina mayor que la anterior. Una masa de niebla gris y húmeda parecía envolverse todo, impidiendo ver algo. Tan solo podía oírse el rugir de la tempestad. El continuo estallar de los truenos y el estruendo de las poderosas olas traspasaban aquella muralla humeada con más fuerza que nunca. La luz del reflector estaba fija, enfilando la boca del puerto, donde se esperaba la colisión que todos esperaban, ajá, conteniendo la respiración. Y de repente el viento roló hacia el noroeste, disipando la niebla marina. Y entonces, entre los dos malecones, saltando en la ola en velocidad de vértigo, la extraña goleta pudo pasar y refugiarse en el puerto. El reflector siguió hasta el final su proeza y entonces un sentimiento de terror invadió los curiosos al ver un cadáver atado en el timón, con la cabeza colgando y balanceándose horriblemente de un lado a otro, con cada sacudida del barco. No se veía nadie más que la embarcación. La gente quedó aterrorizada al comprender que en el barco había conseguido ponerse a salvo sin otro timonel que la mano de un muerto. Parecía algo diabólico. No obstante, todo ocurrió en breves segundos. La goleta no paró. Cruzó impetuosamente el puerto y chocó violentamente con el banco de arena, produciéndose un estruendo de astilla. Cuerdas, berligas y el maderaje se vino abajo estrepitosamente y de repente una forma extraña. Un enorme perro apareció en cubierta. Saltó desde la proa a la arena y echó a correr. El animal enfiló el escarpado encantilado y después desapareció en la oscuridad. El primero en subir a bordo fue el guardacosta, mientras la luz del reflector se quedaba fijo en el barco encallado. El hombre fue hacia la popa y cuando llegó a la rueda del timón, se inclinó para examinarla.
pero retrocedió enseguida, como embarcado en una súbita emoción. Dicha reacción despertó la curiosidad de los espectadores, algunos de los cuales se echaron a correr hacia allí. Sin embargo, le fue imposible subir al bordo, por órdenes estrictas tanto del policía como los guardacostas, que se hallaban ahí controlando la situación. Pero en calidad de corresponsal se me permitió entrar a ser los pocos. No sé si por privilegios o por el ver el muerto. No era de extrañar que los guardacostas quedaran sorprendidos, pues no se ve algo así todos los días. El cadáver estaba atado por los brazos, uno encima del otro, a uno de los radios de la rueda del timón. La mano que llevaba un crucifijo colgante debía estar sentado en algún momento, pero los gualdadrapazos y las sacudidas lo arrastraron a un lado y a otro, hasta el punto que las cuerdas le fueron desgarradas de la carne hasta el hueso. Un médico llamado J.M. Caffin declaró que el hombre tenía en los bolsillos una botella cuidadosamente tapada con un corcho para proteger un pequeño rollo de papel que resultó ser un apunte del diario de navegación. El guardacosta declaró que el hombre debió atarse con sus propias manos haciendo los nudos con los dientes. Si ustedes se fijan en la descripción de ¿cómo se le puede? ¿Cómo se le llama? De este recorte, de este acontecimiento, nos describe la escena del barco, de cómo encalla en la arena y que también, digamos, se le llamaba pégola, ¿verdad? Sí, algo así. Pérgola. No, golotea, que goleta, ese no es goleta. Entonces la goleta venía, o sea, describe exactamente que venía sola, que venía en la nubosidad, que venía en la tempestad, que traía todas las, ¿qué? ¿Cómo se le llama? Venía todo el navío, ajá, la vela las traía abiertas, el navío se veía solo, y hasta que todos los espectadores que estaban en el muelle se dieron cuenta de que venía, o sea, la descripción a mí me causa así como un poco de terror, en el sentido de que encontrar a una persona muerta que viene en un barco y vienen amarrado y, o sea, son como situaciones muy impactantes para mí, pero no sé a ustedes qué les pareció todo lo narrado en la historia, porque es bien extraño hablar y decir de que, y de repente salió un perro de ahí y se fue por todos los, ¿cómo se llama? Por las, ¿cómo se le llama? Donde hay piedras. Riscos. Ajá, se fue por los riscos y en ese sentido ver que solo él sobrevivió y decir, o era un perro, o era un lobo, o qué era, pero nosotros ya sabemos quién es y qué era, ¿verdad? Ajá, pero ustedes díganme qué era o qué es. Si ustedes se fijan, también la caracterización de Drácula es bien impactante porque él se transforma. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que necesitó meterse en un barco para poder llegar al otro lado. Al destino, ajá. No se teletransportaba, ni volaba, ni nada, es muy físico. Ajá, sino que lo que hacía era que tenía... necesidad de la tierra. Ajá, la tierra de difuntos, y que los gitanos le llevaban tierra y eso era en lo que empacaban, que era como su maleta. Ahora vamos a hablar acerca de Whitby, pero el 9 de agosto. Las secuelas que dejó la extraña llegada del barco, abandonado en mitad de la tormenta, son más sorprendentes que el hecho en sí mismo. Se ha averiguado que se trata de una goleta rusa, concretamente de Varna, y se llama el Demeter. Ajá. No contiene nada de valor, únicamente enormes cajones de madera llenos de tierra. La carga iba consigo un procurador de Whitby, el señor S.F. Billington, de Crescent, número 7, quien esta misma mañana subió a bordo y se hizo a cargo de lo generoso consignó a su nombre. Sí, de los generosos consignados a su nombre.
Además, el cónsul ruso tomó posesión del barco y pagó los derechos del puerto. Hoy se ha despertado un gran interés general de todo el pueblo por el perro que salió huyendo al encallar el barco, y algún miembro de la Sociedad Protectora de Animales se ha ofrecido a cuidar el animal. Pero, para decepciones de todos, no hay rastros de él. Al parecer, ha desaparecido del pueblo. Quizás se asustó y huyó a los marjales y esconde allí enterrado. Otros creen que se puede representar un grave peligro para la reacción tan salvaje que tuvo al momento de la colisión. Esta mañana a primera hora se ha encontrado un cadáver de un gran mastín. Tiene señales de haberse enfrentado a un terrible adversario, porque tenía la garganta abierta, adentallada y la panza rasgada con unas garras salvajes. Más tarde, el inspector de la Cámara de Comercio me ha permitido examinar el diario de navegación del Demeter, que se encontraba actualizado hace 3 días, pero que no contenía nada interesante, excepto los detalles de las pérdidas humanas. Lo que sí me pareció en especial interés fue el papel que guardaba la botella, el cual se ha leído en la encuesta hoy mismo. No ha oído nada jamás de una ración tan extraña como la que presenta en ese rollo. Por supuesto, el informe que presento debe ser tomada con reserva, ya que escribo al dictado un funcionario del cónsul ruso que tuvo la amabilidad de traducirme el papel, porque yo no podía desde hace mucho tiempo suficiente. Entonces, si ustedes se fijan, el 9 de agosto se da la secuela esta de ver qué ha pasado, van a examinar, y también aparece la Sociedad Protectora de Animales. Imagínense esto, se escribió en el, ¿qué? La primera edición se va a inicios de, ¿qué? Del siglo XX, digamos, y ya aparece la Sociedad Protectora de Animales, porque en teoría ellos lo que buscaban era la protección de este animal, porque decía que no sabían que si era un animal que estaba, ya podría ser que estuviera en peligro de extinción, o que estuviera pasando o teniendo algún problema, o podría suceder que sea como un lobo y que vaya y que sea un peligro para la sociedad en sí ahí en Whitby. Ahora vamos a hablar acerca del diario de navegación del Demeter. En el diario de navegación del Demeter, trayecto de Varna a Whitby, escrito el 18 de julio, están ocurriendo cosas tan extrañas que ahora en adelante y hasta que salta en el tiempo hacia atrás, Ajá. como 9 de agosto. Sí, y nos pasamos al 18 de julio. Es decir, de aquí es el diario de navegación. Entonces quiere decir que el 18 es que parte el Demeter. Ajá. Entonces dice que el 18 de julio están ocurriendo cosas extrañas, que de ahora en adelante y hasta que desembarquemos tomaré nota de todo ello. El 6 de julio terminamos el embarque de la carga, arena en lastre y cajas llenas de tierra. A medianoche llevamos anclas y viento del este fresco, tripulación, 5 marineros, 2 oficiales y el cocinero y yo. El 11 de julio, al amanecer... Eran 8 personas. Sí, 5 marineros, 2 oficiales, el cocinero y yo. 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 personas. El 11 de julio, al amanecer, entramos en el Bósforo oficial de la aduana turca y surge al barco, propinas. Todo en orden, a la vela, 16 horas tripulación. El 12 de julio atravesamos los Dardanelos, más aduaneros turcos y la falua de la escuadra de guardia, más propinas. Los aduaneros registraron minuciosamente, pero rápido. Quieren que nos marchemos pronto. El alba está en el archipiélago. El 13 de julio doblamos al cabo de Metapán, la tripulación disgustada por algo. Parecen asustados, pero se niegan a hablar. El 14 de julio empiezo a preocuparme por mí
y todos de mi confianza, y hemos navegado muchas veces juntos. Mi segundo no sabe lo que sucede, solamente le digo que había algo a bordo y se santiguaron. El segundo perdió los nervios con uno de ellos y le asestó un puñetazo. Me tenía una tremenda pelea, pero todo volvió enseguida a la calma habitual. El 16 de julio, el segundo me había informado que un miembro de la tripulación, Petrovsky, ha desaparecido. Es inexplicable. La noche anterior, a las 8, tomó la guardia del babor y después la tomó el revelo a Brough, pero el primero ya no volvió a su línea. Los hombres están más abatidos que nunca. Todos dicen que esperan algo por el estilo, pero lo único que dicen sin parar es que hay algo a bordo. El segundo está perdiendo la paciencia con ello y temo que se agrave la situación. Ayer, 17 de julio, uno de los hombres, Olgaren, vino a mi camarote y me confió, con miedo que creía haber visto un hombre extraño en cubierta. Dijo que durante su guardia se había cobijado en la camareta algo para resguardarse de la tormenta y entonces vio un individuo alto, delgado, con rasgos que no correspondían a nadie de la tripulación, subir por las escaleras, dirigiéndose a cubierta y a continuación desaparece. Algarén le siguió con sigilo, pero cuando llegó a las amuras no le encontró y todas las escotillas se hallaron normalmente cerradas. Al marinero, expresa de superstición, su supersticioso pavor y temo que no cunda el pánico. Y más tarde reuní a toda la tripulación. Le dije que como insistían tanto con la idea de que había alguien a bordo, registraríamos el barco, palmo a palmo. El segundo, visiblemente enfurecido, me dijo que era una tontería y que se aceptaba tales historias de viejas, solo conseguir desmoralizar a los hombres. Dijo que él mismo se haría cargo de la tripulación y no armarse más jaleo. Comenzaron la exploración con linternas, no dejamos ni un solo rincón por registrar. Al haber solo cajones de madera, los rincones para esconderse a algo eran escasos. Los hombres, al terminar el registro, respiraban con alivio. Estaban muy alegres y entonces cada uno retomó su posición. El segundo seguía con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Entonces, en el diario de en la navegación de Demeter, podemos ver también una característica muy interesante, donde es la descripción de los días y de los momentos más importantes del Demeter. Si ustedes se fijan, en el 6 de julio partió de Varna a Bitli. Luego, el 11 de julio, pasaron por las aduanas turcas. Luego, el 12 de julio, pasan por Dardamelos, en donde también es una aduana, y luego el 13 de julio desaparece un tripulante, y luego desaparece el tripulante que se titula, o bueno, que se llama Petrovsky, y luego de ahí se viene como ese misterio de saber qué es lo que está sucediendo en el barco, porque al final están aconteciendo sucesos que, digamos, inexplicables para uno como ser humano, digamos, uno como ser humano, al decir, mira, ¿y en dónde está Petrovsky? ¿Por qué desapareció? ¿O que se lo comió algún tiburón? ¿O se cayó? ¿O se desmayó? Etcétera. Entonces les traían tanta inquietud a los que iban en el barco que digamos que lo ponen ahí en el texto. Y luego, entonces, eh, estábamos diciendo de que el 17 de julio se habían reunido todos para ver que de verdad no había nada en el barco y se dieron cuenta y registraron todo y que solo encontraron las cajas que estaban llenas de tierra. Entonces, pero no les dio importancia a esas cajas llenas de tierra. Entonces, nos vamos al 22 de julio. Tiempo tormentoso desde hace 3 días. Toda la tripulación ocupada con el velamen, no hay tiempo para asustarse. Los hombres parecen haber olvidado su miedo. El segundo ha recuperado su buen humor y olvidado su miedo.
Lo felicitó de buen humor y los hombres trajeron y realizaron durante el temporal, cruzados el estrecho de Gibraltar, todo bien. El 24 de julio parece que este barco está maldito. Ya hemos sufrido una baja y una noche al entrar en el Golfo de Vizcaya durante una tormenta endemoniada. Se perdió otro hombre, desapareció. Al igual que el primero, no se le ha vuelto a ver desde que fue relevado en la guardia. De nuevo, cuando el pánico piden doblar la guardia ya que temen quedarse solos. Y el segundo se ha enfurecido con ellos. Espero que en estos momentos la máxima atención nadie haya usado la violencia. 28 de julio. Es un infierno desde hace 4 días. Un viento tempestuoso nos zarandea a su antojo. Nadie puede dormir. Todos están agotados. No sé cómo montar la guardia dado que en estas condiciones de soportarla. El segundo se ha ofrecido a timotear para que mientras los hombres pudieran descansar algunas horas. Y el viento animaba, sin embargo, el mar y sigue agitado. Todo y el barco se ha estabilizado. 29 de julio. Una nueva tragedia. Esta noche un solo hombre montó la guardia, ya que el resto de la tripulación estaba demasiado cansada para doblarla. Al alba, cuando llegó a cubierta, el encargado del relevo no encontró a nadie. Ahora estamos sin segundo oficial y con una tripulación aterrada. ¿Hola? Llevan 3 menos. Ajá. El segundo y yo convenimos en irnos y estar alerta. 30 de julio. Última noche. Nos acercamos a Inglaterra y eso nos alegra. Todas las velas desplegadas. Tiempo magnífico. Me retiraré a descansar, a dormir profundamente. El segundo me despertó para decirme que los dos de la guardia y el timonel habían desaparecido. Ahora solo quedamos 2 marineros y el segundo y yo para llevar el barco. 1 de agosto. 2 días de niebla y sin ver una sola vela. Esperaba llegar al Canal de la Mancha para pedir socorro y entrar a algún puerto, pero es imposible divisar algo. Sin hombres para maniobrar las velas, me veo obligado a navegar con viento en popa. No me atrevo a arriarle porque seguramente luego no podría izarlas de nuevo. Parece ser que vamos a la deriva como si fuéramos atraídos por un terrible destino. El segundo, el más pesimista de la tripulación, los marineros ya han perdido el miedo, trabajan resignados a lo peor. Es rumano. «2 de agosto, medianoche. Me acababa de acostar cuando oí un grito. La niebla me impedía la visión. Salí a cubierta de forma precipitada y me topé con el segundo. Me dijo que vino con arrepentimiento, pero no vio ni rastreó al marinero que estaba en guardia. Uno más ha desaparecido. Ayúdanos, señor. El segundo opinaba. ¿Que habremos sobrepasado ya el estrecho de Dover? Ya que por unos instantes la niebla menos espesa dejó entrever el Cabo Norte. Y sí, así, hallábamos en el Mar del Norte y solo Dios pudo guiarnos entre la niebla que parece seguirnos como una fiel compañera. Entonces, amigos y amigas. Antes de que te despidas, Lempita, hola, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, Lempita, bien. Acá estamos leyendo la historia de Drácula y acabamos de terminar de leer esta historia que nos da así como un poco de temor porque estábamos hablando de que Drácula nos estaban describiendo el acontecer en el barco donde Drácula venía y que cada vez, digamos, iban, que se iban perdiendo los tripulantes porque no sabíamos qué pasaba, pero nosotros creemos de que Drácula era que les chupaba la sangre o se los comía, no sabemos, porque no nos ha dado como un resultado, sino que nos va dando como indicios y nosotros vamos creando nuestra propia como conclusiones. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque
viene lo más Ya. emotivo. Dice que te compartió en su comunidad y en el grupo de WhatsApp. Ah, gracias, Lempita. Entonces, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento, que se transmite a través del canal de YouTube y que también pueden verlos a través de la retransmisión que se queda acá en el canal. Además de seguirme en mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y TikTok. Además, si ustedes quieren tener lecturas conmigo o quisieran leer así, digamos, con otras plataformas para hacer un dúo, etcétera, o que ustedes tienen algún libro que quisieran leer, podemos leer. Estamos aquí en contacto a través de la plataforma de WhatsApp y también de Telegram en el número 73 51 86 85 86, donde me pueden dejar ahí sus comentarios y estamos ahí en contacto. Dice Frank Números, saludos Eduardo. Frank Números, vamos compartiendo. Ah, hola, hola Fran. Gracias. Entonces, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento. Lástima que lleguen hasta el final. Sí, invitarlos a que estén pendientes del canal de YouTube, ya que cada semana estamos trayendo nuevos lugares que hemos conocido y los estamos dejando en el canal para que ustedes puedan visitarlos. Así que gracias por haber estado en esta sección y nos vemos a la próxima.